tardes. Les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás, Natalia? Gracias por estar del otro lado. Aquí estamos frente al comienzo, el comienzo de poquito más de una hora de información, como siempre a esta hora en la pantalla de TV Ciudad. En el comienzo de la semana. Todavía no podemos decir ni mitad ni bajadita. Escalando, todavía escalando. Escalando esta semana de vacaciones para muchas y muchos. Sí. Y para algunos de descanso, para otros de estrés, en fin. Y mirá que enganche, y escalando las discusiones políticas. Sí, exactamente. Escalamos y escalamos y hoy tenemos mucho de eso. Sí. El Frente Amplio denunció 43 contrataciones directas y la existencia de amiguismo en la Comisión Administradora del Río Uruguay, la CARU, en beneficio de ediles del sector blanco Alianza Nacional y de familiares de jerarcas y dirigencia. El senador nacionalista Rodrigo Blas entiende que no hay responsabilidades políticas y el colorado Adrián Peña desmintió las denuncias. El Ministerio de Relaciones Exteriores compareció ante la comisión que estudia el proyecto de ley de rendición de cuentas a nivel del Senado en el Parlamento, y en ese contexto el presidente de la CARU justamente anunció que dejarán en suspenso los concursos internos que incumplían estatutos y habilitaban la contratación de personal asesor de forma permanente. Tendremos amplio desarrollo de esta información y hay mucho más. Titulares de día martes. Marcelo Acuña, ex gerente de Vertical Skies, será formalizado por espionaje a los senadores Mario Vergara y Charles Carrera. La fiscal Sabrina Flores entiende que hay cohecho calificado y ya solicitó audiencia a la justicia. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sancionó a una empresa citrícola de Salto que traía de forma ilegal a una treintena de personas desde Concordia, Argentina, para trabajar diariamente en el departamento uruguayo. La justicia dispuso el sobreseimiento de los 3 jóvenes acusados por una violación grupal en el barrio Cordón en febrero del año pasado. La defensa de la joven analiza presentar un reclamo internacional. La justicia desestimó una acción de amparo para una madre y 2 hijas menores de edad de Durazno, que tras sufrir diversas vulneraciones quedaron en situación de calle. Están alojadas en un hogar del Mides sin perspectiva de solución habitacional. El Frente Amplio definió libertad de acción ante un eventual plebiscito sobre aspectos previsionales. El senador Alejandro Sánchez dijo que fue una sabia decisión y Óscar Andrade ve razonable que el partido no fuerce una decisión común. La Universidad de la República compareció en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado en el marco de la discusión del proyecto de ley de rendición de cuentas, y los sindicatos de docentes y funcionariado se movilizaron por más presupuesto. El gobierno extenderá este miércoles la emergencia agropecuaria ante la situación planteada por varios sectores productivos que continúan sufriendo los impactos de la sequía. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva abrió el debate de la edición 78 de la Asamblea General de la ONU con un discurso centrado en la falta de voluntad política para superar la desigualdad en el mundo. El Comité de Patrimonio de la UNESCO declaró Patrimonio Mundial al Museo y Sitio de Memoria de la antigua Escuela de Mecánica de la Armada de Buenos Aires, donde funcionó el mayor centro clandestino de detención durante la última dictadura argentina. Nos ven por TV Ciudad, por supuesto. También nos pueden ver en vivo por YouTube y nos pueden escuchar por Uniradio 107.7 FM. Esto es en Montevideo y el área metropolitana. Es la radio de la Universidad de la República y donde quiera que estén la pueden oír a través de uniradio.edu.uy. Ahora llega Natalia con el móvil de arranque de hoy. Hoy los principales representantes de la Universidad de la República estuvieron en el Senado. Allí en el Parlamento está nuestro compañero Martín Duarte, que nos cuenta los avances de esta rendición de cuentas. Natalia, Martín, buenas noches para todos y todas. Aún permanecen por aquí, Natalia, las autoridades de la Universidad de la República, encabezadas por el rector Rodrigo Arim, con una cifra clara que es la que presenta la Universidad de la República a la hora de la rendición de cuentas y este presupuesto. 5.146 millones de pesos aproximadamente es lo que está demandando la Universidad de la República, que, como ustedes recordarán, en el estudio de la rendición de cuentas en diputados, bueno, salió dentro de todo favorecida, a pesar de los reclamos que viene haciendo la universidad en torno a los números. Fue donde se puso el foco por algunos diputados a la hora de lograr algún incremento o reasignaciones. En este caso, la Universidad de la República viene señalando un desfasaje entre el crecimiento de la matrícula y justamente el incremento de los recursos. En un ratito seguramente habrá repercusiones del tema, estaremos conversando con el rector Arim, y también las repercusiones políticas que surjan de esta rendición de cuentas.
Día de informe especial de nuestro compañero Diego Martini acerca de un caso muy comentado en los últimos días que involucra a un narcotraficante y a una decisión judicial. ¿Cómo te va, Diego? Bienvenido. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Recordemos, ya todos sabemos, el narcotraficante Juan Antonio González Vica se le dio prisión domiciliaria, rompió la tobillera y se fugó. ¿Pero cuándo y cómo se gestó esto? Bueno, el 31 de mayo, tras una audiencia en la que estuvo presente la jueza María Elena Maynard y la Fiscalía, en este caso encabezada por Gabriela Fernández del equipo de Mónica Ferrero, se opuso a esta medida, pedida obviamente por la defensa del narcotraficante tras entregar un informe, y se da una serie de intercambios en esa audiencia a la que accedimos a los audios y los vamos a estar compartiendo. Los senadores frente amplistas Óscar Andrade y Alejandro Sánchez opinaron acerca de la reciente decisión de la mesa política, de la fuerza política de izquierda, con respecto a el proceso que tiende a que pueda haber un plebiscito en simultáneo con las elecciones del año que viene sobre aspectos previsionales. Bueno, me parece que es una sabia decisión. Todos sabemos y somos conscientes que hay sectores del Frente Amplio que han apoyado la recolección de firmas o que entienden que hay que ir por el camino del plebiscito junto con, como lo ha hecho también y lo ha decidido el PCNT. Otros pensamos de que la mejor manera de cambiar esta ley tan nefasta que ha aprobado este gobierno es cambiándola con otra ley, precedida de un diálogo social. Nosotros no creemos que el camino sea hacer cambios constitucionales, sino lo que hay que hacer son cambios legales. Sobre estos temas existen opiniones que son divergentes. Parece razonable que no se fuerce a tomar una decisión. Yo igual tengo la impresión, pero solamente la impresión, de que la mayoría de los frente amplistas va a terminar firmando, y no pocos, aparte de firmando, acompañando la necesidad de una enmienda que básicamente lo que dice es que en 2 años tiene que haber una reforma de la seguridad social. Comenzamos el desarrollo de la información por nuestro tema de portada. El senador frente amplista Daniel Casciani dijo que al menos 43 personas ingresaron de forma directa a la Comisión Administradora del Río Uruguay y que algunas son ediles de Paysandú, el sector Blanco Alianza Nacional, o tienen vínculos familiares. En este contexto, el presidente de la CARU, de la Comisión Administradora del Río Uruguay, anunció, porque en las últimas horas estuvo en comisión en el Parlamento, la suspensión, por lo menos de momento, de una serie de concursos internos en ese organismo binacional. Han habido por lo menos 43 ingresos de manera directa en la Comisión Administradora del Río Uruguay. Aparentemente, esto eran, en Salto Grande eran ediles de la 404, más de 10 ediles de la 404, y aparentemente en la CARU hay por lo menos familiares de parlamentarios y algunos ediles también de Alianza Nacional. Entonces, sobre todo estos dos organismos no hay representación de la oposición y por tanto se han dado estos ingresos irregulares, y lo que nos preocupa es que esto ha sido como tomado como coto de caza del Partido Nacional y de algunos sectores del Partido Colorado para ingresar a dedo a amiguitos políticos y sobre todo tener un ingreso en organismos que son muy importantes, que tienen que ver con organismos binacionales y que han sido utilizados de manera clientelar y con vicios de corrupción, y por tanto por nosotros nos preocupa mucho, porque además no solamente de ingresar, los están dejando. Una de las cosas que nos informa el actual presidente de la Comisión Administradora del Río del Uruguay es que hubo un cambio en los estatutos que ahora permitían a los incluso asesores de la delegación, que entraron de manera directa, participar de concursos internos. Tan mal estaba eso, que el propio Frente Amplio se lo señaló porque era un cambio irregular, que en la misma sesión el propio presidente de la Comisión Administradora del Río Uruguay paró el concurso interno que se iba a desarrollar el 28 de septiembre porque en realidad no cumplía con los estatutos de la propia Comisión Administradora del Río Uruguay. Por tanto, hay una serie de irregularidades notorias. Segunda campana, el senador nacionalista Rodrigo Blas defendió, a diferencia de Casciani, la gestión de la CARU. Dijo que no hay responsabilidades políticas y que el organismo binacional funciona correctamente. De todas formas, dijo que Cancillería actuará en caso de acciones ilegales o inconvenientes. Si uno toma sobre la CARU, uno toma la cantidad de gente que se tomó, hay 5 funcionarios más de los que había antes, entre jubilados e ingresos nuevos, y en realidad se bajó el presupuesto
al modificar el trabajo de los asesores que antes eran contratados y hoy son a través eran contratados con viáticos y una cosa que se llama dieta, y hoy son a sueldo. Eso la llevó a que la CARU tenga un ahorro muy importante, del orden del 30% en sus gastos. La Cancillería comunicó que no fue informado de esto, se está analizando las situaciones y si hay algo ilegal o ilegítimo, o incluso yo diría inconveniente, en el mismo sentido de lo que dijo el presidente en su momento, serán revisadas y en función de eso se verá. Preocupa si es que realmente, en algunos casos ya lo sabemos, han habido cosas que no son del todo correctas. Yo sé que pasaban antes, yo sé que hay hijos de diputados anteriores que ingresaron en la CARU, yo sé que a través de unos concursos muy extraños, Salto Grande también metía gente para adentro en algún momento. No justifica lo que se hizo ayer, que se haga hoy, si es así. Bueno, responsabilidades políticas las hay. Albizu renunció en función de algo. Digo, yo creo que en la CARU hay otra cosa. No veo responsabilidades políticas, veo un funcionamiento correcto y de repente si es como preguntaban ustedes, si hay un contrato directo que no corresponde por alguna relación o algo, bueno, se cesará el contrato o darán las explicaciones, digo, pero ahí ya no son prácticas que unos entienden que hay que dejar de lado, la mayoría, bueno, y otros no. El senador colorado Adrián Peña desmintió las denuncias del Frente Amplio sobre la CARU. Se basó en lo que le dijo el representante de su partido en la comisión administradora. Creemos que no hay tal situación, es decir, estuvimos informándonos, no hay ningún presupuestado, la gente que ha entrado son eventuales para puestos de peaje, además funciones que se han ido cumpliendo y llenando de esa manera también en la administración anterior. CARU ha tenido un uso eficiente de sus recursos, ha bajado su presupuesto en términos generales, ha hecho devoluciones incluso rentas generales, a pesar de que en el año 2020 tuvo una restricción en ingresos, dado que gran parte de los ingresos de CARU son los peajes. Y en pandemia, al estar cortados los puentes, bueno, recibió menos ingresos. Sin embargo, ha mejorado la gestión y lo ha hecho con menos recursos. Pero bueno, hay que irlo estudiando y hay que ir viendo en cada caso cuál es la realidad. Creo que no estamos ante una situación similar en CARU, pero bueno, habrá que escuchar en la jornada de mañana. Viene Cancillería y viene con los presidentes de las comisiones y luego lo que será la futura interpelación. Entonces así tendremos oportunidad de conocer toda la información, además de la respuesta al pedido de informe que hizo la diputada Botino, que creo que es pertinente y nos va a aclarar a todos, ¿no? En este contexto, el senador cabildante Guillermo Domenech miró más hacia el norte y volvió a criticar la gestión del expresidente de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Carlos Albizu. Afirmó que es irritante lo que se gastó en unas 30 contrataciones. En un país donde tenemos tantas necesidades en vivienda, en educación, en salud, en seguridad, dilapidar dineros públicos en lo que fue, vamos a decirlo en términos vulgares, una treintena de acomodos, ¿no?, que requirieron unos 200 millones de pesos de ayuda del Ministerio de Economía, es algo que realmente es irritante, ¿no? Yo creo que en un país como el Uruguay, los gobernantes, los que ocupamos posiciones políticas, tenemos que ser austeros. Realmente es doloroso que se dilapiden los dineros públicos con sueldos rumbosos que no son comunes en el país, donde hay miles y miles de personas que ganan alrededor de 25.000 pesos. Ese tipo de dispendio de los dineros públicos es realmente censurable, ¿no? Hay que ver qué se está haciendo en todas esas comisiones técnico-mixtas. Bueno, si alguna está funcionando en términos parecidos a Salto Grande, hay que aplicar los correctivos que sea del caso, y acá no hay excusas de que es binacional, de que hay un estatuto firmado con la República Argentina, porque lo que se trata es de que los funcionarios uruguayos sean austeros, y nada más que eso. Cambiamos de tema, pero seguimos en la zona. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sancionó a una empresa que todos los días trasladaba clandestinamente a personas argentinas desde Concordia para trabajar en compañías citrícolas de Salto. Así lo informó el ministro Pablo Mieres durante una entrevista en FM del Sol. En Salto el otro día
después de una suerte de pesquisa, prácticamente un espionaje, logramos de encontrar y por lo tanto sancionar a una empresa que traía trabajadores de Concordia y que los traía de una manera muy oculta. Y se nos denunció eso y fuimos y obviamente trabajamos hasta que encontramos el caso. Y esa denuncia fue presentada por la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay, la UTRAU, sindicato desde el que además se confirmó que la sanción alcanzó a varias empresas citrícolas. Y desde el sindicato afirman que diariamente viajaban unas 40 personas en 2 vehículos. Nos confirmaron que se sancionaron no solo una, sino que se sancionaron varias empresas. Eso también nos lo confirmaron y quedaron de tener una reunión para acceder mayor a los datos. Ahora la preocupación es los trabajadores de Concordia, que esos trabajadores de Concordia generaron deudas en nuestro país, hay que decirlo. Bueno, ahora tenemos que sentarnos a hablar con los compañeros de Concordia para ver cómo a través de la organización sindical podemos hacer que se hagan acreedores al generar primas por antigüedad. Lo que marca la normativa de nuestro país era personas uruguayas que iban a buscar a Concordia, 30, 40 trabajadores, ni siquiera el mecanismo, para que tengan una idea, era un mecanismo tan bizarro. Por ejemplo, agarraban, contrataban una camioneta o un ómnibus o un micro y traían la gente de Concordia hasta el peaje, hasta el Migración, donde está Migración, ahí en el puente Concordia-Salto. Los trabajadores cruzaban caminando y se acercaba un ómnibus o otro ómnibus del lado uruguayo que tenía permiso para circular dentro de nuestro país, los levantaba y los traía. Era un mecanismo de 2 ómnibus. Los trabajadores siempre cruzaban caminando, nunca iba a un vehículo que cruzaba de un lado a otro. Bueno, otro asunto. El senador frente amplista Alejandro Sánchez dijo que la determinación tomada por su fuerza política de declarar libertad de acción ante un eventual plebiscito sobre aspectos previsionales fue una sabia decisión. También dijo que para su sector, el Movimiento de Participación Popular, el MPP, los cambios en materia previsional se deben hacer por la vía legal y no por la vía constitucional. Bueno, me parece que es una sabia decisión. Todos sabemos y somos conscientes que hay sectores del Frente Amplio que han apoyado la recolección de firmas o que entienden que hay que ir por el camino del plebiscito junto con, como lo ha hecho también y lo ha decidido el PCNT. Otros pensamos de que la mejor manera de cambiar esta ley tan nefasta que ha aprobado este gobierno es cambiándola con otra ley, precedida de un diálogo social. Nosotros no creemos que el camino sea hacer cambios constitucionales, sino lo que hay que hacer son cambios legales, mejorar las jubilaciones y generar un sistema que sea efectivamente justo. Así que en ese sentido nosotros estamos de acuerdo con que haya libertad de acción y que eso permita a cada uno de los compañeros, los militantes, los sectores, saber qué es lo que hace. Otro senador frente amplista, Óscar Andrade, dijo que le parece razonable que no se haya tomado una postura, digamos, única, unificada en la fuerza política con respecto a si estar a favor o en contra del plebiscito. También entiende que para llevar adelante una reforma jubilatoria se necesita un movimiento social fuerte. Hay compañeros que opinan que acompañar al movimiento social en esta iniciativa de enmienda constitucional puede tener riesgos en el proceso electoral y además se manifiestan de forma crítica con los contenidos. Y hay compañeros que entendemos que se corre mucho más riesgo si no se acompaña al movimiento social en esta iniciativa y que los contenidos son contenidos que no son incómodos para el Frente Amplio. Sobre estos temas existen opiniones que son divergentes. Parece razonable que no se fuerce a tomar una decisión. Yo igual tengo la impresión, pero solamente la impresión, de que la mayoría de los frente amplistas va a terminar firmando y no pocos, aparte de firmando, acompañando la necesidad de una enmienda que básicamente lo que dice es que en 2 años tiene que haber una reforma de la seguridad social. Las veces que coincidieron reformas constitucionales jubilatorias con las elecciones, triunfaron. No otras, pero las jubilatorias triunfaron, tanto en el 89
como en el año 94. Eso no quiere decir nada a priori, ¿no? Pero yo, si tuviera que pensar en una reforma de la seguridad social, se precisa que el Frente Amplio gane las elecciones. Pero también se precisa tener un movimiento social fuerte. Las dos cosas se precisan. Es más, si me falta una de las dos, tengo enormes dificultades para pensar una reforma de la seguridad social importante. La justicia desestimó una acción de amparo para una familia compuesta por una madre y 2 hijas menores de edad de Durazno, que tras sufrir diversas vulneraciones quedaron en situación de calle. Actualmente las 3 están en un refugio del Ministerio de Desarrollo Social sin que haya de momento una solución habitacional que se plantee y sin que se plantee tampoco tutela del Estado. La defensora pública Lucía Long contó a MBD Noticias que la justicia rechazó un recurso de amparo de vivienda para una madre de Durazno con 2 hijas de 10 y 2 años que quedaron en situación de calle a principios de agosto. La mujer y sus hijas fueron trasladadas a Montevideo por disposición del INAU, lo que las alejó de sus familiares, amigos y amigas y sus centros educativos. Ellas están viviendo en este lugar de Montevideo, además, con un montón de penurias que claramente no cubren el mínimo indispensable de una situación en la que tienen que estar viviendo 2 niñas. Y bueno, y el sistema judicial lo que entendió es que eso garantizaba sus derechos y por lo tanto no hizo lugar ni siquiera a iniciar el proceso de amparo en definitiva. Porque la resolución de fondo ya es otra discusión, es muy complejo, no es algo sencillo de resolver. Pero acá lo que dijo el Estado es que las niñas no tenían derecho a tener una audiencia y a poder verle la cara a un juez. La defensora señaló que las condiciones de alojamiento en el Centro para Mujeres con Hijos e Hijas del MIDES, el Zorzal, no pueden ser consideradas como una vivienda digna. Denunciaron un brote de sarna, ratas en las habitaciones, basura y gusanos que caen desde el techo. Es una madre súper protectora que no vulneró jamás los derechos de estas 2 niñas, que es presa de sus circunstancias y de la vida a la que le tocó nacer y que no ha hecho más, además que hacer fuerza para adelante, pelear por sus hijas y agradecer a las instituciones que se han ocupado de apoyarla y de intentar opciones. Es una familia que realmente con una protección especial creo que puede salir adelante. Y hoy van a seguir en esa situación, no sé si el MIDES los va a derivar a otro hogar o no, en la interna se supone que esto es algo transitorio para derivarlos a otro tipo de hogares, pero en principio no tenemos ninguna solución. Otro asunto, la justicia dispuso el sobreseimiento definitivo de los 3 jóvenes en su momento acusados de violación grupal contra una mujer en el barrio Cordón. Esto fue en febrero del año pasado. El fiscal Schubert Velázquez concluyó textualmente que no existió delito y los abogados de la víctima, que son del consultorio jurídico de la Universidad de la República, ahora analizan un posible reclamo internacional al Estado uruguayo. Los 3 acusados fueron imputados inicialmente por un delito de abuso sexual especialmente agravado, pero la fiscal Judith Rodríguez solicitó el archivo de la causa por considerar que no tenía pruebas suficientes para disponer el inicio de un juicio oral. Dijo que la prueba tenía debilidades, ambivalencias y fisuras. En base a sus argumentos, la jueza del caso, Blanca Rieiro, había negado la posibilidad del reexamen. El Tribunal de Apelaciones revocó su decisión y fue el fiscal Schubert Velázquez el encargado de realizar ese análisis. Este nuevo fiscal concluyó que no existió delito. En el escrito que publica El Observador dice: no existe evidencia útil suficiente para llevar la causa a juicio oral y público. Tras el fallo, desde el consultorio jurídico de la UDELAR, dijeron a MBD Noticias que es un derecho de las víctimas que se agoten todas las posibilidades antes de archivar un caso y que llama la atención que se volviera a archivar sin diligenciar todas las evidencias. Señalan que a nivel nacional no queda nada por hacer. Ahora tienen un plazo de 6 meses para presentar un reclamo internacional al Estado uruguayo. Analizan a nivel jurídico y con la víctima si corresponde presentar una denuncia que llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Marcelo Acuña, ex gerente de Vertical Skies, será formalizado por espionaje a los senadores Mario Vergara y Charles Carrera. La fiscal Sabrina Flores entiende que hay cohecho calificado y ya pidió audiencia a la justicia. No es una situación feliz. Nosotros creemos que es sumamente grave que en el Uruguay pasen estas situaciones y máxime teniendo en cuenta que somos representantes de la oposición.
Es decir, es una situación grave, son delitos que atentan contra la democracia y lo que vemos nosotros es, en primer lugar, la valoración que hacemos es que por lo menos no existe una situación de impunidad. Es decir, se solicita, se presentó ante el juez la solicitud de formalización de Acuña, pero lo importante es eso, es decir, no se puede llegar a quién fue el mandante, porque él no colaboró, él hizo una limpieza de su aparato celular y eso ha dificultado la investigación, pero por lo menos se llega a él y a partir de allí se le imputa responsabilidad. Confirma la existencia de un proceso de espionaje para los senadores Carrera y Vergara con el objetivo de extorsionarnos para que retiráramos la denuncia penal que hicimos vinculada a la entrega del monopolio en el puerto de Montevideo. Creo que es importante esa confirmación y es importante el avance que ha tomado la decisión de la fiscal de solicitar esta formalización. Como decía el senador Carrera, es importante que estas cosas no queden totalmente impunes. Docentes del Liceo 67 de Montevideo denuncian que hay una emergencia sanitaria porque o la padecen algunos estudiantes de la institución y que se agrava esta semana de vacaciones porque hay 147 alumnos y alumnas que no recibirán sus viandas. Y por eso reclaman que las autoridades tomen medidas urgentes para garantizar la alimentación. Del comedor depende, digamos, hay un vínculo directo con primaria. Y a lo que primaria esta semana, tiene toda la semana del receso de primavera, la alimentación del liceo está asegurada solamente lunes y martes. Y el miércoles, que es cuando comienza el receso de secundaria, si bien el liceo continúa abierto con algunas actividades como mesa de examen y demás, las autoridades negaron la alimentación y no se va a dar. En ocasiones anteriores lo que pasaba era que esos días que estaba cerrado, que no tenían la alimentación, se les daba un ticket para que los estudiantes canjearan por dinero como una cuestión de compensar la alimentación que no habían recibido en la institución. Realizadas las consultas, se nos dijo que esta vuelta a partir del día miércoles no va a estar dado eso y por lo tanto los estudiantes ni miércoles, ni jueves, ni viernes percibirían la alimentación que la institución le da. A modo de respuesta ante el cierre de los comedores, el cuerpo docente y la comunidad educativa del liceo se organizan para generar canastas en apoyo a las familias más vulnerables. En el zonal que se encuentra el Liceo 67, que es el zonal noreste, esta situación estaría pasando de manera similar en el Liceo 57 de Montevideo, en el Liceo número 48 en Puntas de Manga también estaría pasando. Entre todos los liceos cuya alimentación está asociada a los comedores de primaria, se estarían viendo afectados a partir de mañana cuando ya no reciban nada los estudiantes, ni en el propio liceo ni estos tickets que generalmente se daban. Otro asunto. Una tensa situación se vivió anoche en la Biblioteca Nacional durante un homenaje al intelectual, escritor, periodista y ex dirigente colorado Manuel Flores Mora. Uno de sus hijos, Felipe Flores Silva, interrumpió la actividad e increpó a su hermano Pablo Flores Silva y cuestionó el contenido del acto y de un libro que se estaba presentando. La situación se extendió durante más de 10 minutos ante la mirada del público presente y de las personas invitadas a exponer en el homenaje. El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, el director de la Biblioteca Nacional, Valentín Trujillo, el expresidente y actual secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, la escritora Ida Vitale y el profesor Gustavo Toledo. Felipe Flores Silva, quien interrumpió la actividad, y su hermano Pablo, que en el video viste saco oscuro, llegaron a intercambiar golpes. ¿No me quieren dejar hablar? No, es que no estás previsto. No me digas. A mí no me importa. Es el homenaje a mi padre. Bueno, para. Vamos a calmarnos, señor. Vamos a calmarnos. Vamos a salir por fuera. No, pero vamos a salir afuera. Pero carajo, mamá, tranquilo. No voy a salir afuera. Señor. Mide, acá no me sacas nada. Tranquilo, a mí me van a impedir hablar. No, pero tranquilo. Déjame hablar a mí. Tras la intervención del comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, quien estaba en el acto y en los años 80 trabajó en el semanario Jaque, dirigido por Flores Mora, Felipe Flores Silva tomó la palabra, cuestionó a su hermano y a José Santín, autor del libro sobre su padre que se estaba presentando en el acto. Tras intercambiar varias veces insultos y acusaciones con el público y luego de una intervención de Petit y de una funcionaria, se retiró del lugar. Vamos para acá, vení para acá. Vení para acá, estamos aquí. Vamos.
escucharte entonces sí al director de la Biblioteca Nacional del Uruguay, Valentín Trujillo. Presenta Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Tiempo de móvil, Palacio Legislativo, siguen las delegaciones visitando a la comisión que en el Senado analiza el proyecto de ley de rendición de cuentas. Adelante, Martín Duarte. Gracias, Martín. Bueno, y acaba de finalizar esta comparecencia de autoridades de la Universidad de la República. Estamos con el rector Rodrigo Arín para hacer un balance de esta segunda instancia. Lo hizo ya en diputados, pero un balance de lo que dejó este encuentro con los senadores. Conformidad con el planteo de la universidad, ¿qué pasó en la jornada de hoy? Yo diría que en primer lugar hay que destacar la receptividad por parte de los senadores de todos los partidos políticos con respecto tanto a la rendición de cuentas de la Universidad de la República como con respecto a los planteos de corte más presupuestal que hemos realizado, en este caso nuevamente a nivel de la Cámara de Senadores. En segundo lugar, nuevamente hemos puesto algunos hincapiés importantes en lo que es una buena noticia para el país, la evolución de la matrícula estudiantil. La cantidad de estudiantes universitarios viene creciendo, yo diría, a pasos firmes en los últimos años, con la dificultad que presupone tener un cuerpo docente relativamente estancado para atender una masa de estudiantil creciente en todo el territorio nacional. Receptividad también, por ejemplo, con respecto al hospital de clínicas y la posibilidad de comenzar un proceso, yo diría, de construir un nuevo hospital en su actual localización. Eso es un criterio que hemos manejado, lo que puede ser una reformulación radical del hospital de clínicas, de tal de obtener un hospital moderno para el siglo XXI, el hospital que necesita el país de cara al futuro y a las próximas décadas. En tercer lugar también, una puesta al día con respecto a los legisladores, con el desarrollo de la Universidad de la República en el interior del país, donde hemos tenido nuevamente un crecimiento de la matrícula importante, pero también noticias importantes durante este año 2023 con la apertura de nuevas carreras. Y en cuarto lugar, y no menos importante, un hincapié muy fuerte sobre la necesidad que el país construya un puente presupuestal que asegure el ingreso a la investigación y a la dedicación a la vida académica general de las y los jóvenes que están culminando su formación a nivel de posgrado dentro y fuera del país y que quieren desarrollar sus capacidades en Uruguay. Rector, a nivel de presupuesto, aproximadamente la universidad está reclamando 5.146 millones de pesos. ¿Cuánto cree a nivel de valoración que pueda conseguir en esta instancia? Mire, yo no quiero especular al respecto de los montos. Es cierto que estamos en un escenario en donde a nivel de la Cámara de Senadores lo que puede hacerse es redistribuir partidas. Por lo tanto, el pedido original de la Universidad de la República no está dentro del margen de lo viable que hoy puede suceder a nivel de la órbita legislativa, ¿sí? Pero, no obstante, creo que hemos tenido una receptividad importante y espero conseguir obtener financiamiento para estas 4 líneas que estoy planteando. En ese sentido, nos decía Gandini que hay como un acuerdo para conseguir unos 150 millones de pesos para este rediseño en la locación actual del Hospital de Clínicas, pero con respecto a todo lo demás, ¿de qué monto se habla? ¿Qué es lo que se maneja? Como por ejemplo, decía, para poder acompasar, que es parte del reclamo también que vivimos afuera del Palacio con los nuevos docentes, pero también las becas para los estudiantes y lo que tiene que ver, bueno, con la investigación. Pero de ahí, ¿de dónde parten? ¿De qué base? Yo le diría de una base preocupante, que no esperamos lograr revertir de forma inmediata, pero sí queremos construir señales claras con respecto a avanzar en la dirección correcta. ¿A qué me refiero? Hemos perdido mucho espacio en la relación docente-estudiante en la Universidad de la República, ¿sí? Hemos tenido un deterioro, yo diría, constante desde el año 2017, que se aceleró, 2014, que se aceleró a partir del 2018, y eso repercute no en la calidad de la enseñanza, sino en la capacidad que podemos tener de atender colectivos estudiantiles diversos, heterogéneos y con requerimientos distintos al respecto. Entonces, en esa área, lo que pide la Universidad de la República, estamos hablando de más de 600 millones de pesos para llegar a revertir parcialmente esta evolución de la cantidad de horas docentes por estudiante. En beca estudiantil estamos un poquito más cerca, pero todavía lo que obtuvimos a nivel de la Cámara de Diputados, que son 20 millones de pesos, no cubre la demanda que tenemos insatisfecha, que es del orden de 45, 60 millones de pesos, según como la calculemos, si tomamos en cuenta lo que la universidad ya invirtió este año. Por lo tanto, también estamos un poquito lejos. No obstante, entiendo que hay espacio para pensar y razonar en reasignaciones presupuestales que nos lleven a una situación de mayor fluidez al respecto y que no nos obligue a la Universidad de la República y en particular a los estudiantes y a los jóvenes investigadores a poner todas las esperanzas recién en el presupuesto quinquenal que se va a votar recién en 2025. Se está hablando de incremento digamos, los recursos
para los honorarios de los docentes que están sumergidos, dicen ustedes. Por otro lado, también un aumento de la plantilla de profesores. Se está hablando de la creación de un nuevo CENUR en el suroeste del país. ¿Cómo cierra la ecuación con la incorporación de la gente que se va a necesitar justamente para este centro universitario? A ver, es parte de las tensiones y contradicciones con las que convive la política universitaria y la vida universitaria. Efectivamente, la Universidad República, pese a estas situaciones de restricción fuerte, tomó la decisión el año pasado de comenzar una nueva experiencia de desarrollo institucional, que es la creación de un nuevo centro universitario regional en el eje Soriano-Colonia. Lo hemos hecho con convicción y seriedad, a la misma vez que estamos convencidos de que es un primer elemento, una primera semilla en la dirección correcta. Si nosotros reasignáramos todos los fondos solo y exclusivamente a atender la necesidad de horas docentes por estudiante, de todas maneras no lograríamos revertir el deterioro que es muy importante en esta materia. Por lo tanto, la decisión que la Universidad República ha tomado en estos años es una decisión de avanzar en algunas áreas y simultáneamente ser muy consciente que estamos generando tensiones en otras y hay que buscar instrumentos que nos permitan ir compensando. Por ejemplo, este año, aun cuando no teníamos los recursos adecuados para sostener el sistema de becas, la Universidad República, en una sesión extraordinaria en el departamento de Paysandú, aprobó asignarle en forma extraordinaria 43 millones de pesos a las becas de alimentación, fundamentalmente para estudiantes radicados en el litoral norte del país, producto de la demanda que teníamos. Presentó Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Columna de análisis político, damos la bienvenida al sociólogo Eduardo Bondinelli. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, vamos a hablar del panorama político, de las candidaturas, de las sumas de candidaturas que hay en este momento. Cuando estábamos haciendo la cuenta, faltan 9 meses para las elecciones internas, ¿no? Sí, faltando bastante. Sí. Se va despejando el panorama en algunos partidos y se sigue entreverando en otros. Acá podemos decir, encuentre su candidato. Bueno, sí. Aunque están los que alguna vez se nombraron, ahora se pulió un poquito esto. Sí, eso digamos, de esos 20 más o menos que hay 12 y quizás falta alguno en la foto, digamos, es decir, todavía... Claro, falta 9 meses. Falta un poco. Está todo como muy acelerado, muy nervioso el ambiente, como si ya fueran mañana las elecciones. Faltan 9 meses para las internas, más de un año para las nacionales. Pero sí, a ver, hay 2 partidos que tienen definida su candidatura, 2 de la coalición, que son el Partido Independiente y Cabildo Abierto. Después está el PERI, aparece Identidad Soberana de Gustavo Sá, es decir, hay otros. Pero digamos, de los que hoy conforman la coalición y tienen representación parlamentaria, el Partido Independiente con Mieres y Cabildo Abierto con Manini son los que tienen definidas las candidaturas. Después empiezan, digamos, de mayor a menor fortalezas en cuanto a las candidaturas, ¿no? Es decir, bueno, cuál firmeza tiene cada partido en su oferta electoral. Ahí está. Y ahí aparece el Frente Amplio con 4 candidaturas que ya están claramente consolidadas, por lo menos en esta etapa. En diciembre se confirman, hay que ver, bueno, si se confirman las 4 candidaturas y después siguen todas adelante, cómo es el esquema. Son precandidatos. Son es así precandidaturas. como se les dice. Son precandidaturas. Bien. Esas 4 precandidaturas, hay 2 que claramente están compitiendo por la presidencia, por la candidatura presidencial, que son Orsi y Cose, y hay 2 candidaturas que están peleando por la generación de espacios relevantes, que son los de Vergara y Andrés Lima. Tenemos el caso del Partido Nacional que hace un par de meses hicimos una columna focalizada y había muchos nombres. Bueno, eso se fue reduciendo y hoy prácticamente hay 3 candidaturas con una posibilidad de alguna cuarta o quinta, digamos. Una depende de una decisión personal, que es la de Sartori. Otra, a los acuerdos políticos que se están arribando, Argimón y Javier García, si alguno mantiene o lanza una candidatura o no, pero lo cierto es que está la candidatura de Álvaro Delgado, la candidatura de Laura Raffo y Gandini confirmó que va a ser un lanzamiento de la candidatura en octubre, ¿no? Entonces se va armando por lo menos un juego de 3 con la duda de qué pasa con la posibilidad de una cuarta o hasta una quinta candidatura. Bien. Lo que está más entreverado es el Partido Colorado, el que tiene más debilidad en cuanto a la oferta, es decir, cuándo se termina de armar la oferta. Falta tiempo, pero los elencos que hay con posibilidades
Hay uno solo que puede decidir en cualquier momento, que es el caso de Bordaberry. Sí. Bordaberry puede decidir en cualquier momento si va o no. Pero hay otros que están esperando. Y el 27 de octubre vence un plazo fundamental. Quienes ocupan algunos cargos en el gobierno necesitan renunciar un año antes para poder llevar adelante una candidatura. Como es el caso de Robert Silva. Robert Silva, el caso de Gur Méndez, ¿no? Ahí está. Entonces, la definición de Bordaberry va a atar o desatar acuerdos. ¿Bien? Después aparecen otros nombres, ¿no? Lo de Subía, que ya fue precandidato, lo de Robert Silva que mencionabas, lo de Tabaré Viera como una posibilidad, Sí. lo de Guzmán Acosta y Lara, que ya confirmó que va a llevar su candidatura. Está Andrés Ojeda, también se mencionó en algún momento. Sí. Entonces, esa oferta, ¿qué es lo que tiene? Necesita instalarse como dirigentes, como potenciales candidaturas y que efectivamente logren un nivel de conocimiento que los posicione en un lugar presidenciable. Depende mucho de cómo termine acordándose en función de qué hace Bordaberry, pero también de los acuerdos que surjan a partir de esos nombres. Bien, ¿y esto se da en qué panorama político general? Porque es como que está todo el tiempo, ¿no? La denuncia para un lado y para el otro, el gobierno que sigue hablando de lo que pasó en el gobierno del Frente Amplio, el Frente Amplio que parece estar constante en varias denuncias. Bueno, ahí tenemos que separar dos cosas, creo que son centrales. Una es a quién llega toda esta información de la actividad política y que tiene mucho que ver con lo que define la elección, que son los indefinidos. Bien. ¿No? Es decir, lo que las encuestas hoy registran claramente es un escenario que es muy competitivo. Ya lo vimos, lo que sucedió en el balotaje de 2019, lo que pasó en el referéndum de la LUC, y las encuestas están mostrando que el panorama es bastante similar a eso, con un Frente Amplio más sólido de lo que estaba hace 5 años, más sólido de lo que fue el propio resultado de las elecciones nacionales del 2019. Hay quienes dicen que es un panorama más parecido al de 2014, previo a las elecciones que ganó José Mujica. Bueno, quizás en un camino intermedio, entre 2014 y 2019, y sobre todo pensando en la segunda vuelta. Hoy, pero falta muchísimo, mucho camino por recorrer, pero hoy el escenario de segunda vuelta no parece que se da el 2014, con una distancia tan grande entre quien gana y quien sale segundo. Esa quizás es la diferencia más importante. Después sí creo que hay un matiz sobre la oferta electoral que existe en 2024, que existirá en 2024, con respecto a la que existía en 2014 y cómo se comporta el conjunto de partidos que hoy conforman la coalición, que tienen que ratificar que siga adelante, y el Frente Amplio. Parece bastante obvio que vaya a seguir, pero... Sí. El tema es cuáles son los actores, cuáles son las reglas y quiénes son las cabezas de cada partido en la negociación. Bien. Hablabas antes de los indecisos. Todas las encuestas dan un porcentaje importante de indecisos, obviamente, y van a definir la elección. Bueno, es lo que claramente siempre es quien define, pero hay un elemento particular, importante en este caso, que es que los indefinidos, los indecisos, según cada encuesta, tienen características particulares y que hay que atender. Hoy en día, básicamente son personas, no totalmente, básicamente, estoy hablando de 2/3 partes a 3/4 partes de los indefinidos, son personas que votaron a la coalición, algunos de los partidos de la coalición en 2019. La gran mayoría votó a la calle Pou en la segunda vuelta, pero no tienen pertenencia partidaria, han cambiado su voto, no tienen interés en la política, son de los niveles más bajos. Entonces es un electorado que es mucho más volátil en la elección y por lo tanto puede ser captado por cualquiera de las áreas. Y eso es lo que define la elección. Un electorado que no es el politizado, no es el que está con las noticias permanentes de lo que sucede en la política, sino que más cerca de las elecciones va a empezar a tener contacto con la cotidianidad política, con las campañas electorales, con las propuestas. Bien. Bueno, y quizás no está tan informado sobre esta realidad política. Y lo que termina definiendo como primer eje central en este segmento particular, pero en todo el sistema, el primero, la primera definición es la identificación ideológica, política, partidaria, en una segunda instancia. Ahora, en estos segmentos es continuidad o cambio. Es decir, lo que termina definiendo en esos sectores es seguir con lo que está
o cambiar. Bueno, esa es la tensión que hay permanentemente en un segmento que no tiene esa tradición o esa pertenencia o esa construcción personal vinculada a la política. Bien, todo lleva a pensar en dos bandos, digamos, porque se manejan así. Frente Amplio y Coalición parecería seguir liderada por el Partido Nacional, ¿no? Bueno, en principio sí, aparece sólido el Partido Nacional también como liderando ese bloque político. Bien, muchas gracias, Eduardo. Hasta Por la favor. semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Ya continúa Martín con más. Sí, cambiando de tema, porque en la Intendencia de Montevideo consideran conveniente que se extienda la emergencia agropecuaria, cosa que está por estas horas analizando el gobierno. Isabel Andreoni, por ejemplo, que es directora de Montevideo Rural, que depende de la Intendencia, dijo que luego de la última sequía, muchos emprendimientos productivos, sobre todo frutícolas y hortícolas, han tenido dificultades aumentadas. Ahí en fruticultura hemos tenido pérdidas importantes de árboles y de producción. La producción, sobre todo en manzana y pera, el durazno escapó porque el durazno empieza a dar en octubre y el fuerte llega a enero, entonces se escapó, pero manzana y pera no escaparon. Y después en horticultura era muy triste ver los zapallos quemados, claro. Es decir, superficies que no se pudieron. Y ahora eso también es algo que hay que trabajarlo fuerte, es decir, cómo planificamos un predio de producción. De acuerdo a nuestra capacidad de agua, de acuerdo a nuestra capacidad de suelo. Entonces, ahora en el periodo que estamos ahora estamos dando talleres de capacitación para los productores conjuntamente con la Facultad de Agronomía, para que, poner a disposición esa información. En ese marco, Andreoni afirmó que la capacitación de los productores es muy importante, ya que este tipo de sequía llegó para quedarse. Esta situación climática que vino para quedarse, yo lamento decirlo, pero los modelos estadísticos nos están diciendo que cada vez vamos a tener más cortos estos periodos en los cuales se producen estas secas. Bueno, y seguimos en tema, simplemente para acotar, antes de presentar el informe que sigue, que este miércoles, o sea mañana, el gobierno extenderá la emergencia agropecuaria que rige desde octubre pasado en respuesta a la situación planteada por varios sectores productivos. Durante el cierre del Expo Prado, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, aseguró que los impactos de la sequía aún están presentes. Y ahora sí, Natalia, es tiempo de informe especial. Exacto, ahora vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Diego Martini, que ya hizo adelanto, justicia, narcotraficante, polémica. Sí, así es. Bueno, ya todos sabemos la historia del narcotraficante Juan Antonio González Vica, quien cuando estaba con prisión domiciliaria el 30 de agosto rompió la tobillera y se escapó. Pero vamos a analizar y a meternos en lo que fue la audiencia del 31 de mayo, en la que se definió por parte de la jueza María Elena Maynard que Juan Antonio González Vica tenía que estar preso en su domicilio por razones médicas. Juan Antonio González Vica, recordemos, narcotraficante que fue capturado el año pasado, en junio de 2022, en el marco de la operación Pitágoras. Se lo capturó en la ruta 8, yendo hacia 33, con más de 400 kilos de droga y estaba simulando ser personal de la salud. De hecho, hasta estaba vestido como alguien de personal de la salud y tenía guantes simulando algo que no era. Se lo capturó en el marco de una operación bastante grande, un golpe bastante grande que dio el Ministerio del Interior, y se lo envió preventivamente, obviamente fue formalizado, se lo envió preventivamente a el penal de Libertad, y en febrero de este año, tras vencerse la prisión preventiva, mientras duraba esta etapa de investigación, la misma jueza, María Elena Maynard, le da una pena de 4 años. Bueno, ya en este año, en mayo, su defensa, Mercedes Acosta, una abogada bastante reconocida en el mundo judicial, la abogada que defiende narcos, se la conoce, solicita que el narcotraficante González Vica sea enviado a su domicilio porque a partir de un informe médico, de un médico forense de la clínica del Penal de Libertad, señalaba que era necesario que se realizara diálisis todos los días y que necesitaba de estudios, de medicamentos y de unos cuidados especiales que no podía tener en el Penal de Libertad. Pero vayamos a la audiencia del 31 de mayo y escuchemos a quienes estaban allí presentes. Se encuentran presentes, señor, su nombre completo. Juan Antonio González Vica. ¿Aparece asistido? La doctora Mercedes Acosta, cuyos demás datos lucen en autos, doctora. Bien. ¿Y por la Fiscalía? Gabriela Fernández, por Fiscalía de Estupefacientes de primer turno.
Bien, esta audiencia la convoqué yo, creo, ¿no? Sí. En virtud de lo que resultaba del certificado que pidió la clínica forense. Si no se cumplen rigurosamente las indicaciones médicas, los tratamientos y controles, se pone un riesgo grave y por lo tanto ese particular centro carcelario no es adecuado. Pero la petición de la Fiscalía es que sea realojado en un establecimiento que permita hacer el tratamiento de hemodiálisis y que se lo conduzca a las consultas que sean pertinentes. Esta defensa no tiene el honor de compartir lo que acaba de decir la señora fiscal, por cuanto lo siguiente. Está previsto expresamente en el artículo 228, literal C, que el juez asignará especial relevancia a los ciertos elementos de juicio como son que los imputados afectados por una enfermedad que acarree grave riesgo para su vida o salud, extremo que será acreditado por un informe pericial correspondiente. Esta defensa entiende que se han dado esos extremos requeridos por la ley para que opere ese cambio o la sustitución de prisión efectiva por arresto domiciliario, destacando en particular que el riesgo para la vida o salud se acreditó en la especie. ¿Mediante qué, doctora? Mediante el informe pericial realizado por el médico forense del Departamento de Medicina Forense de la clínica con fecha 8 de mayo. ¿Por qué la jueza está convencida de que no debe ser enviado a la cárcel y sí le otorga la prisión domiciliaria? Bien, para ubicarnos nomás, ahí veíamos a la abogada Mercedes Acosta, conocida Marita, como se le dice coloquialmente por parte de sus clientes, y por el otro lado escuchamos a Gabriela Fernández, la adjunta de la fiscal Mónica Ferrero, que no estaba en esa instancia. Ahí vemos las dos partes que intercambian, la doctora Acosta, que solicita la prisión domiciliaria de su cliente a partir de un informe médico, y por el otro lado la fiscal Gabriela Fernández, que solicita que se intenten agotar todas las vías antes de tomar la decisión de darle prisión domiciliaria. Pero ahí a tu pregunta, Nati, la jueza Mariana Mainar considera que, según el informe, está bien que vaya a prisión domiciliaria porque no hay ningún centro carcelario que esté apto para cumplir con las necesidades de González Vica, que necesita hacerse diálisis diarias. Pero escuchemos cómo se da este intercambio e incluso hasta las tres partes terminan intercambiando sobre el asunto. Agotarse las posibilidades de conseguir un establecimiento de reclusión que pueda cumplir, que esté más cercano al lugar donde se realizan las diálisis el penado aquí presente y que se cumplan los tratamientos que imponga el médico tratante. Porque ¿cuál sería, doctora? Porque yo, por lo que tengo entendido, a nivel carcelario, no sé en dónde, en la China, ¿es en otro país? No, si se me permite, aclaro. Estoy hablando. Sí. Digo, las visitas las hacemos periódicamente a las cárceles, no tienen lo mínimo, una analgesia no les dan a veces, no tienen vehículos para hacer los traslados. O sea, yo entiendo su planteo y lo considero, pero quiero que me diga a dónde lo llevamos, porque yo tengo que tener una solución, o sea, no se puede plantear algo tan genérico. Bueno, me parece que hay un estadio previo que es agotar, porque el delito que cometió el penado es muy grave. Sí, pero nadie lo está dejando en libertad. No, exacto. Y además otra cosa, digo, la supervisión de Osla Oidinasla, no sé si lo digo bien porque es Dinasla, digo, va a estar presente, el señor tiene familia que se brindó un domicilio específico, la cédula de la señora, o sea, tiene cómo encontrarlo, no es que lo voy a mandar en medio del campo, en el Cerrito de la Victoria y no lo encontramos. O sea, tenemos un seguimiento y la OSLA lo hace también a nivel del interior. Entonces, realmente, que entendemos que... saber, que me diga la fiscalía, a ver a dónde yo pido información, a ver dónde puede ser internado. Yo no lo voy a andar tirando por ahí. Digo, yo necesito datos concretos para resolver. Ustedes son las partes y me tienen que traer la solución. O sea, si usted me está planteando, doctora, que él tiene que estar recluido en un centro de reclusión que atienda su salud, bueno, ¿cuál es? La Suprema Corte de Justicia, Diego, dispuso una investigación administrativa. Sí, exactamente, porque se da la prisión domiciliaria para González Vica y luego también aparece un informe que da el INR que dice que en la cárcel de Punta de Rieles sí había una policlínica de ACE que podía darle esta hemodiálisis diaria a Juan Antonio González Vica. Recordemos, además, que luego se comprueba que esta documentación entregada en esta audiencia era falsa, era apócrifa y que se encuentra una red más grande en donde fueron capturadas
4 personas, entre ellas Mercedes Acosta, la abogada de Juan Antonio González Vica, y también Matías Campero como el líder de esta organización y además un narcotraficante más. Un detalle, ¿cuánto valían estos trámites? ¿Cuánto valía este certificado para obtener la prisión domiciliaria? Valía $60.000 y el trámite urgente $100.000, que fue el que pagó Juan Antonio González Vica y que se termina fugando, rompiendo la tobillera el 30 de agosto. Y ahí señalan, claro, la DINASLA tiene un control, hace un monitoreo de si la persona está, sí, pero no si la tobillera se rompe. ¿Qué hizo Juan Antonio González Vica? Rompió la tobillera, la dejó en su casa, allí en la zona de Sauce, en Canelones, y finalmente se escapó. En esta audiencia, la jueza Mariana Mainar termina entonces dando la prisión domiciliaria y hay un enojo por parte del Ministerio del Interior porque también es la misma jueza que le da y acepta el recurso de habeas corpus del narcotraficante conocido como Ricardito, que está en la unidad de máxima seguridad. Pero nos vamos entonces escuchando este audio de la audiencia y recordando, como decías vos, Martín, que hay una investigación administrativa interna dispuesta por la Suprema Corte de Justicia por este caso. La prisión domiciliaria y lo revemos la situación del señor en, no sé, cada 4 meses vamos a rever por médico forense la situación del señor, a ver si se encuentra en condiciones de ser reintegrado. Bien, ¿sí? Doctor, una pregunta antes que el médico... Bueno, esperé que resuelva, doctor. Una pregunta antes como para darle el cierre, si lo entendí bien. Cada 4 meses el señor va solo con nosotros a forense, lo va a buscar la policía. No, el señor con presión perfecto. domiciliaria. El señor no se puede mover de su casa. Perfecto. Eso lo entendí. Lo que no me había quedado muy claro era lo de la concurrencia a forense. Si Doctora, yo entiendo que el delito es grave. Pero el delito, porque el delito sea grave, no lo vamos a dejar morir en reclusión. Eso es mi concepto. No, estoy hablando. Eso es mi concepto de las cosas. El señor no es un santo varón, el señor tiene una condena, no me acuerdo cuál es la pena que tiene. 4 años. 4 años de penitenciaría y hay un montón de cosas más que tienen ustedes ahí en la vuelta. Sí. Por acuerdo. Sé que no es un angelito bajado al cielo, el señor cometió un delito, tiene una pena, la tiene que cumplir, ¿verdad? Pero sabemos la situación del INR hoy por hoy es lamentable. Es lamentable porque no tiene recursos, no tiene ni recursos humanos, ni recursos económicos, ni vehículos, ni nada, y sabemos que esté alojado donde esté alojado, no se va a dar cumplimiento al tratamiento médico. Entonces, para mí es una responsabilidad que el señor esté internado y mañana le pase algo y me van a venir a golpear la puerta mía y decirme, doctora, con esta situación y con la situación de las cárceles hoy por hoy, usted lo dejó preso, ¿sí? Y tras este informe cambiamos de tema, porque el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, defendió en la ONU las políticas implementadas por el gobierno uruguayo para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible 2030. El canciller dijo que Uruguay implementó estos objetivos de forma transversal y reclamó mayor participación del sistema financiero para concretarlos. Como parte de su compromiso con la Agenda 2030, Uruguay ha realizado una evaluación detallada de los objetivos nacionales, así como de los procesos de presentación de datos. En mi país se da la particularidad que actualmente estos objetivos se encuentran integrados en políticas públicas. Estas políticas comprenden cambios transformadores enfocados en las sinergias que la implementación de cada ODS genera en los demás, a saber, la descarbonización energética e industria sostenible, el financiamiento vinculado a la sostenibilidad, la política tributaria, la alimentación, uso de los suelos, agua y océanos sostenibles. No podemos dejar de mencionar que Uruguay se ha beneficiado de fondos muy importantes por parte de Naciones Unidas, incluyendo el Fondo Conjunto para los ODS. Este fondo ha sido de extrema importancia para mi país en áreas como las que mencioné. El gobierno entiende que conseguir las transformaciones necesarias para alcanzar el desarrollo sostenible requiere la participación decidida del sistema financiero, entre otras cosas, apoyando los criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones de inversión. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
¿Qué tal? Buenas noches. Ya lo vieron ustedes, la ONU está de asamblea y han ido pasando varios presidentes. Seguimos aguardando la presencia del presidente uruguayo Lacalle Pou, pero lo cierto es que esta 78ª edición de la Asamblea de la ONU ha tenido 3 temas preponderantes: la guerra, la desigualdad y el cambio climático, que han estado en el orden del día. Obviamente también estuvo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hablando justamente o acusando a Rusia de genocidio, que ha centralizado en parte esta asamblea, que abrió el presidente brasileño Lula da Silva para referirse específicamente al tema de la desigualdad. Cuestionó el rol de la ONU en materia de guerras y también se refirió al cambio climático, porque dijo que está fundamentalmente promovido por pocos y que afecta a la mayoría de los países pobres. En su discurso de apertura, el mandatario brasileño destacó que hay una falta de voluntad política de quienes gobiernan el mundo para superar las desigualdades y aseguró que es inaceptable la representación desigual y distorsionada en la gestión del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Lula contrastó el nivel de los fondos destinados para Europa con los que envían a África y detalló que mientras las naciones europeas recibieron $60.000 millones en derechos especiales de giro del Fondo Monetario, los países africanos obtuvieron apenas $34.000 millones y explicó que el grupo BRICS surgió a raíz de ese inmovilismo y constituye una plataforma estratégica para promover la cooperación entre países emergentes. En materia medioambiental, Lula recalcó que las poblaciones vulnerables del sur global son las más afectadas por las pérdidas y daños causados por el cambio climático, ya que mientras el 10% más rico de la población del mundo es responsable de casi la mitad de todo el carbono liberado a la atmósfera, los países en desarrollo son los más perjudicados. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, propuso renovar unas instituciones internacionales del siglo XXI que estén basadas en la equidad, la solidaridad y la universalidad, ya que dijo que en un mundo gangrenado por las divisiones entre poderes económicos y militares, entre el norte y el sur y entre el este y el oeste, no queda otra alternativa que la reforma de las mismas, pues de lo contrario, iremos a una mayor fragmentación, aunque reconoció que no será fácil porque las reformas son una cuestión de poder. La UNESCO declaró hoy Patrimonio de la Humanidad al Museo y Sitio de la Memoria, donde estaba emplazada la Escuela de Mecánica de la Armada de la República Argentina, un lugar emblemático durante la represión, donde fueron torturados, murieron y desaparecieron miles de personas. Esta era una vieja ambición que tenía justamente Argentina de poder poner esto, porque según dijo el presidente Alberto Fernández, la memoria va a ayudar a que estas cosas no vuelvan a suceder en nuestros países. La inscripción de la ESMA en el listado se produjo sin ningún tipo de debate y con el apoyo de los países participantes en la sesión, que consideraron que esta inclusión sienta un precedente para lugares con un simbolismo similar y un acto de justicia para todas las familias víctimas del terrorismo de Estado, siendo representativo de la represión ilegal llevada a cabo y coordinada por las dictaduras de América Latina en las décadas de los 70 y 80. Tras sus intervenciones y conocer definitivamente la declaración de la ESMA como parte del patrimonio mundial, los representantes de la delegación argentina aseguraron entre llantos de emoción que era un honor transmitir este momento histórico y dieron paso a las declaraciones grabadas del presidente Alberto Fernández. La memoria hay que mantenerla viva básicamente para que las malas experiencias no se repitan. En la Escuela de Mecánica de la Armada se expresó lo peor del terrorismo de Estado. La Argentina en esos años sufrió la persecución de todos los que se oponían a la dictadura militar. Según la descripción recogida en la web de la UNESCO, en la ESMA la Marina secuestró, torturó y desapareció a más de 5.000 hombres y mujeres, y las graves violaciones a los derechos humanos, el plan sistemático de robo de niños nacidos en cautiverio y el exterminio de prisioneros que eran arrojados vivos al mar durante los llamados vuelos de la muerte, hacen de este edificio un símbolo del genocidio que tuvo lugar en Argentina. Hablando de crímenes, la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia dio a conocer a través de la declaración de 24 exmilitares, entre ellos un general, la muerte de 300 personas en el marco de lo que se llamó los falsos positivos. Ya son más de 6.000 en Colombia las personas inocentes que murieron a manos de los militares para figurar como guerrilleros, de acuerdo a una política que había implantado el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Esta situación pone en el tapete una vez más el rol de las Fuerzas Armadas colombianas, que han matado miles de personas con el solo pretexto de dar
buenos números en su lucha contra la guerrilla. La Jurisdicción Especial para la Paz realizó una audiencia pública de reconocimiento de 296 víctimas, en la que 24 personas admitieron su relación con estas ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. En el acto público con los familiares de las víctimas, un grupo de exintegrantes del Ejército reconoció su responsabilidad por el asesinato y desaparición forzada de cientos de víctimas que fueron presentadas como falsos positivos en el municipio Yopal entre 2005 y 2008. En el acto, 21 exmiembros del Ejército, entre los que se encuentra un general retirado, un funcionario del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad y 2 civiles, fueron imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad. En la audiencia participaron los familiares de 116 personas asesinadas por la acción ilegítima del Estado. Según la JEP, los asesinados fueron en su mayoría hombres de entre 18 y 25 años, aunque también fueron ultimadas 9 mujeres, una de ellas embarazada, 2 trabajadoras sexuales y una persona de la comunidad LGBTI, al tiempo que imputó el crimen de guerra por la utilización de niños y adolescentes menores de 18 años que eran usados como reclutadores de algunas de las víctimas. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Nos estamos yendo, repasamos los datos del tiempo. Ya les podemos adelantar que va a estar nuboso. Hay algunas probables y escasas precipitaciones y bancos de neblina. Sí, todo eso. Así viene. Ese es el panorama, por lo menos pensando en las próximas 48 horas. Vamos a repasar lo que dice justamente el pronóstico del tiempo. Empezando por mañana, la jornada de miércoles 20 de septiembre, 13 de mínima, 19 de máxima y lo que decía Natalia, posibilidad de lluvia y generalmente el cielo cubierto. Al menos en la zona metropolitana, sí. ¿Verdad? Mañana jueves el pasado jueves 21 de septiembre, 14 la mínima, 24 la máxima. Y las nubes seguirán el viernes 22 de septiembre, aunque según Inumet la probabilidad de que llueva es baja. Mínima 11, máxima 18. Va bajando la temperatura. Bien, bueno, nos vamos entonces y les pedimos que se queden en la pantalla de TV Ciudad porque ya viene el lado B. Hecha la invitación, nosotros estaremos otra vez puntualmente a las 7 de la tarde mañana. Hasta mañana. Chau.